El gobierno finalmente festejó la aprobación en el Senado de la ley de bases y el paquete fiscal, aunque el proyecto ahora regresa a diputados y contiene concesiones que el oficialismo intentará revertir en la Cámara Baja. Además, se conoció el dato de la inflación del mes de mayo, por debajo del 5%. El FMI también aprobó la última revisión del acuerdo y libera 800 millones de dólares. Y los mercados, por supuesto, reaccionaron en forma positiva. Con Milei en el exterior, el gobierno celebra una victoria con euforia. Buenas noches, estas son las noticias a las 20:30. La ley de bases vuelve a diputados. Luego de la aprobación en el Senado, la Cámara Baja será la encargada de debatir las modificaciones. El gobierno ya anticipó que intentará revertir los cambios impuestos por la oposición, tanto en ganancias como en bienes personales. El jefe de gabinete, Guillermo Franco, se reunió en el Congreso con los jefes de los bloques del PRO y también de la oposición dialoguista. El INDEC dio a conocer esta tarde la inflación de mayo y el número fue, atención, de 4,2% y en los primeros 5 meses de 2024 la suma de precios acumula un 71,9%. En tanto, la variación interanual es de 276,4%. Entre los rubros que más subieron están comunicación y educación. Y entre los que menos aumentaron están salud y lo relacionado a la vivienda, luz y gas. La legislatura porteña aprobó la ley de reiterancia. La nueva ley, impulsada por el gobierno de la ciudad, modifica el Código Penal porteño y permitirá a los jueces dictar prisiones preventivas para personas que tengan antecedentes penales pero sin condena. La figura de la reiteración delictiva busca evitar que los delincuentes se fuguen durante el proceso judicial. Me comprometí a terminar con la puerta giratoria y hoy dimos un paso fundamental. En la ciudad, cerca de la mitad de los delitos los cometen delincuentes reincidentes. Jueves con calor en la ciudad de Buenos Aires. Amanecimos con una mínima de más de 20 grados. En el área metropolitana la temperatura máxima alcanzó 27 grados 7 décimas. Pero atención, porque a partir de mañana llega un frente frío con algunas lluvias. En un ratito les cuento todos los detalles. Deportivo Riestra le ganó a River Plate y lo eliminó así de la Copa Argentina. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué desastre! ¿Qué problemas va a tener en este momento el equipo millonario después de esta derrota histórica y de lo que consiguió el conjunto dirigido por el Ogro Fabiani? Tiembla Martín de Michelis, que tendrá una reunión clave con los dirigentes millonarios. ¿Seguirá en el puesto? Está difícil. El gobierno retomó las negociaciones por la ley bases, pero esta vez con los diputados. El jefe de gabinete, Guillermo Franco, se reunió hoy con los jefes de bloque del PRO y la oposición dialoguista en el Congreso. Desde allí tenemos en comunicación a Martín Buratti con todos los detalles. Martín, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Leandro. Bueno, como vos bien decías, el jefe de gabinete, Guillermo Franco, se acercó aquí a la Cámara de Diputados para reunirse con varios de los referentes de los bloques dialoguistas, pero también con el vicejefe de gabinete, José Rolandi, que es uno de los articuladores de la negociación ya desde el inicio de la ley de bases, y también con los, obviamente, los jefes de bloque, como habíamos mencionado, y con el titular de la Cámara, Martín Menem. Franco, al ingresar, habló y dio algunas pautas de cuáles van a ser los temas en el que el gobierno va a insistir. El tema de bienes personales y de ganancias son los temas que pusieron como prioridad desde el gobierno nacional y ya están buscando consensos justamente con los jefes de bloque para que esto sea así. Pero los jefes de bloque, algunos de ellos salieron con la impresión de que el gobierno tiene la intención de todavía insistir con más artículos y que incluso alguno nos ha dicho quieren insistir con lo más que sea posible. Hay como una interpretación de que el gobierno, si bien está celebrando que se haya aprobado en el Senado esta ley de bases, no quedó del todo conforme con algunas modificaciones y tratarían en algunos casos de insistir con lo que se redactó aquí en diputados y en otros casos tratar de buscar un promedio.
que no sea ni uno ni otro, que sea algo que vaya por el medio. En este sentido, hablamos con el jefe del bloque del PRO, que estuvo en la reunión, estamos hablando de Cristian Ritondo. Él nos dio algunos temas en particular en donde ellos piensan que va a haber insistencia y que van justamente a buscar acuerdos para insistir con lo que se dijo desde diputados, el tema RIGI, el tema ganancias, el tema bienes personales, el blanqueo y las privatizaciones. Pero vamos a escuchar lo que nos decía Cristian Ritondo. Yo creo que va a haber algunos artículos que vamos a insistir y en otros respetar si hubo acuerdo, seguramente. ¿Cuáles son ganancias, bienes personales, nosotros con todo eso lo hemos dicho. Yo creo que el RIGI tenía que haber quedado como estaba, principalmente en artículos donde dejaba para todas las industrias, no sectorizarlas. Creo que el otro tema para nosotros es importante y es para los gobernadores el tema de ganancias, bienes personales. Creemos que sin bienes personales, con algún cambio serio de baja como se había propuesto, hace que el blanqueo sea menos efectivo. Bueno, estos son algunos de los temas que nosotros planteamos, pero seguramente tenemos que llegar a un acuerdo con el resto de los bloques para que no sea una intención, sino que la ley base salga y salga lo más rápido posible. ¿El tema jubilaciones qué pasó? A ver, el tema de moratoria nosotros lo planteamos en el Congreso, que para nosotros la moratoria ya había que terminar. Martín, ahora comenzará seguro un largo proceso de negociación entre el gobierno y la oposición dialoguista. ¿Ya hay fijado una fecha para la sesión en diputados para tratar tanto ley bases como paquete fiscal? Mira, ese es un tema, porque sí hay una fecha tentativa, que es la fecha que todos quieren, y te diría que si hoy salió algo en lo que estaban todos de acuerdo, es en que tiene que ser rápido y que tiene que ser antes de que termine junio. La fecha tentativa, que es la fecha que pide el gobierno, es el 25 de junio, votar dictamen, firmar dictamen, para el 27 ya poder ir al recinto. Esto tiene que ver también con la intención que ya se está deslizando desde la Casa Rosada de reavivar el Pacto de Mayo, pero en julio, y obviamente la fecha elegida sería el 9 de julio. Para eso, la última semana de junio tendría que haber ya una sesión concretada con aprobación o rectificación, ratificación de alguno de estas modificaciones, Leandro. Clarísimo, Martín. Muchas gracias por tu trabajo. Te mando un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Operativo de limpieza en la Plaza del Congreso. Tras los incidentes de ayer en la ciudad, también se activó un plan para reparar los daños y destrozos que fueron evaluados por las autoridades en 278 millones de pesos. Hoy pasear el perro por la zona de la Plaza Congreso se convirtió en una experiencia menos placentera que de costumbre. Destruida. ¿Estás por acá generalmente? Vivo a 3 cuadras. ¿Qué te pasó ayer? ¿Qué opinas de lo que sucedió? Estaba trabajando y llegué, gracias a Dios llegué bien y estaba todo tranquilo en la noche, pero es una destrucción total. Bancos de hormigón destrozados, baldosas rotas, el pasto quemado y basura en el piso eran algunas de las postales de la mañana, mientras personal de mantenimiento trabajaba en el lugar. Según informó el gobierno porteño, el operativo para limpiar y refaccionar las inmediaciones del Congreso Nacional tuvo un valor de 62 millones de pesos. Incluyó barrenderos, supervisores, equipos de acción inmediata, hidrolavadores y también camiones recolectores. Pese al trabajo de limpieza sobre la Avenida de Mayo, todavía se podían ver mensajes pintados en monumentos y fachadas históricas, bancos con los vidrios rotos y algunos comercios vandalizados. Los daños estamos calculando que superan los 10 millones de pesos. Son puertas de blindex, vidrios templados, son vidrios grandes y nada. Y la verdad que nos descoloca, nos mata. Estamos en plena restauración, tratando de llevar a lo que era en su momento el bar Iberia originalmente, y esto nos parte, no sabemos si vamos a poder abrir. Sobre el mediodía, las tareas de mantenimiento continuaban y desde el gobierno porteño aseguraron que seguirán en los próximos días. El jefe de gobierno de la ciudad, Jorge Macri, publicó un duro mensaje en su cuenta de la red social X. Publicó, entre otras cosas, son delincuentes, hicieron un desastre, van a tener que pagarlo. Entre reparaciones y limpiezas, los destrozos que le hicieron a nuestra ciudad cuestan 278 millones de pesos. Veredas rotas, cordones, contenedores, tachos de basura, luminarias, bicicletas, hasta bancos de plaza rotos. No me vengan a decir que lo de ayer fue una manifestación pacífica, dijo Jorge Macri. Lo único que hicieron fue romper y violentar lo que nos pertenece a todos.
En nuestra gestión, el que rompe también paga. Hubo al menos 31 detenidos por los incidentes fuera del Congreso y uno de ellos tenía una granada de gas. Desde el Ministerio de Seguridad comunicaron que se denunciarán los desmanes ocurridos en el Congreso y además de los costos del operativo y de la reparación de los daños. Esta tarde a las 16 horas el INDEC dio a conocer el dato de inflación de mayo, muy esperado por el mercado. El mercado lo estimaba por encima del 5% y finalmente fue muy por debajo, 4,2%, como le gusta decir al presidente Javier Milei, seguramente un numerazo para el gobierno. La interanual bajó por primera vez en 2 años, cerró en 276,4% y la acumulada en los primeros 5 meses de 2024 alcanza a 71,9%. Pero ¿cuáles fueron los rubros que más subieron? Acá también hay información importante, porque los rubros que más subieron son comunicación, con un 8,2% de suba, educación 7,6%, y los que menos aumentaron, que fueron los que el gobierno pisó en mayo, son salud, con paralizar los aumentos de las prepagas, 0,7%, y vivienda, agua, electricidad y gas, con las tarifas, postergada el aumento en mayo, también en junio, de apenas 2,5% de aumento. Ahora, el dato tal vez más importante que se conoció en el informe fue la inflación núcleo. La inflación núcleo es la inflación de aquellos precios que no son regulados, pero tampoco estacionales. Y la núcleo, que los economistas utilizan para predecir la inflación futura, dio apenas en 3,7%, una inflación bajísima. Por lo tanto, el gobierno tiene la expectativa de continuar con este proceso de desinflación, que fue una de las banderas políticas que Milei enarboló en la campaña y que también ha enarbolado durante la gestión. Es uno de los bastiones políticos del gobierno y que necesitan mostrarle a la ciudadanía, por lo menos en este rubro, en inflación, resultados, ya que el país vive una profunda recesión y que eso obviamente está impactando en el poder adquisitivo de los argentinos y también en los salarios. Pero esto no fue el único dato que hoy dio a conocer el INDEC. Dio a conocer 2 datos más que son socialmente muy importantes. Estamos hablando de indigencia y de pobreza. La canasta básica total de mayo, que mide la línea de pobreza, marcó que un hogar de 4 integrantes, para no ser pobre, tiene que tener ingresos superiores a los 851.000 pesos. Esto implica un aumento mensual de apenas 2,8%, es decir, mucho menos todavía que la inflación, y un aumento interanual de 290,7%. En lo que va del año el aumento es de 71,7%. Esta canasta básica total mide la pobreza, pero también conocimos la canasta básica alimentaria, que es la que mide la indigencia, un número mucho más sensible de lo social. Un hogar de 4 integrantes, 2 adultos y 2 menores, tuvo que tener ingresos casi de 387.000 pesos para no ser indigente. Para comer, una familia necesitó 387.000 pesos. Esto marca un aumento mensual de 3,7% y un aumento interanual de 290%. En lo que va acumulado de 2024, marca un aumento de la canasta básica alimentaria de 60,8%. Este es un número que el gobierno también monitorea porque ha crecido la pobreza, ha crecido la indigencia y esto sin dudas le pone una presión social al gobierno. Después de hacer estos repasos por los números oficiales de la inflación, vamos a la calle, vamos a charlar con Cristian Doldán para saber cómo evolucionaron los precios en estas últimas semanas y días. Cristian, buenas noches, ¿cómo estás? Así es, Leandro, nos vinimos a un mercado en el barrio de Almagro para saber de qué manera impacta este último dato de inflación que se conoció, inflación del 4,2% en el mes de mayo, también del 2,76,4% en el acumulado en el año, bien lo decías, y bueno, vamos a ver de qué manera está evolucionando, ¿no?, los precios en las góndolas. Acá, como estamos observando, nos atiende muy amablemente Marta y nos separa, Marta, algunos productos que han tenido un aumento en el último tiempo. Exacto, sí, fue un aumento de entre un 10 y un 5%. A ver, contanos, Marta, ¿de qué se trata? Bueno, mira, la gaseosa, por ejemplo, el agua, ahora aumentó, estaba a 1.100 y ahora está a 1.300. Las gaseosas, por ejemplo, un 10%, estaba a 2.500 y ahora a 2.700.
Y también la manteca, que es también un 5%. Estaba a 2.700 y ahora está a 3.000. Perfecto. Y unas galletitas también. Galletitas también, que se puede decir que también hubo un incremento de un 5%. Vamos a contar, Marta, antes de salir al aire, buscamos diferentes productos que hayan tenido una evolución, un aumento en el último mes y te costó encontrar. Esto es en la última bajada de los proveedores cuando te trajeron los diferentes productos, diferentes rubros, vos encontraste los precios iguales. Exacto, sí, sí. La mayoría de los precios de la canasta básica no aumentaron. Al contrario, bajaron algunos y otros no aumentaron. Te puedo decir que en gaseosas y en cerveza, eso sí aumentaron. Hubo un incremento de un 10%, un 15%. Claro. No más que eso. Y después de los otros rubros, no. Los otros rubros, limpieza, todo lo que sea higiene personal, no hubo aumento. Bien, bien. Y teniendo en cuenta esto de que la verdad se da la particularidad de que han aumentado, pero me dijiste un 10, un 5% en algunos casos, ¿qué tal el consumo de las personas, de tus clientes, de las familias? Muchas veces me decías que en tiempos de crisis, en estos últimos tiempos, bueno, venían y compraban, por ejemplo, huevos por unidad o algunos fiambres también, o viniendo con la plata justa y diciendo, bueno, ¿qué me puedo llevar? Con esta evolución de los precios que, bueno, de alguna manera no fue tan notoria, ¿se está notando también esta diferencia? ¿Está llegando un poquito más la gente que compra acá? Exacto, sí, sí. Bueno, ahora ya no es como era esos tiempos del año pasado, que eran por gramos o por unidades. Ahora no, ya se llevan de media docena, 100 gramos de jamón. No es tanta la cantidad, pero tampoco no piden 2 o 3 fetas, como también... Claro, se llegó a ese extremo. Claro, sí, sí. Ahora ya no, es 100 gramos o media docena de huevo o una galletita dulce, que antes eso no pasaba, ¿no? De llevar una galletita dulce o una galletita de chocolate. Buscaban la galletita más económica de agua o pan común. Ahora se está viendo de que, bueno, los pan lactal también están saliendo. Así que, bueno, la verdad que se notó en este mes eso de que se incrementaron más las ventas. Bien, bien. Este incremento de las ventas a partir de la posibilidad, o por lo menos ustedes la posibilidad que tienen de mantener los precios. Marta, esto te agradecemos la verdad por tu tiempo. Y este es el panorama, ¿no, Leandro? Este es el panorama en estos momentos en los mercados de barrio, en los supermercados, ¿sí? Conocemos, el dato de inflación se conoció hoy, es el más bajo desde el año 2022, ¿sí? Esto hay que tenerlo en cuenta. Y bien nos explicaba Marta, bueno, crisis, por ejemplo, en enero, cuando los precios rebotaron muchísimo, empezaron a bajar algunos, también nos contaban, y a esta hora, por lo menos en este día, bueno, la realidad es que con esta inflación que va desacelerándose, un quinto mes consecutivo, bueno, este es el panorama, repito, en los mercados y en los supermercados para las familias que compran día a día sus alimentos. Muchas gracias, Cristian. Muy completo el informe sobre la evolución de los precios y cómo los argentinos adaptan su consumo a la caída del poder adquisitivo. Hace instantes nomás, hace minutos, llegó una noticia muy esperada por el gobierno desde Washington. ¿Cuál fue esta noticia? Finalmente se reunió el directorio del Fondo Monetario Internacional y liberó los 800 millones de dólares que estaban pactados si Argentina cumplía con las metas del acuerdo justamente con el FMI. Es una novedad porque el comunicado ha salido hace minutos, como te decía, y en ese comunicado del Fondo Monetario Internacional felicita al gobierno por cumplir con las metas, pero le pide, y atención con este dato, le pide mejorar la calidad del ajuste fiscal. Mejorar la calidad del ajuste fiscal. ¿Qué está viendo el Fondo Monetario Internacional? Que tal vez el ajuste fiscal que está haciendo este gobierno, con mucho de motosierra y mucho de licuadora, no es sustentable en el tiempo. No es sustentable en el tiempo y no solo la sociedad no lo va a aguantar a largo plazo, sino que también el gobierno va a tener que hacer ajustes para lograr seguir manteniendo este superávit fiscal. También, otra vez, y esto también es importante, otra vez el Fondo Monetario Internacional le pidió al gobierno proteger a los sectores más vulnerables. Está hablando de aquellos que están debajo de la línea de pobreza, debajo de la línea de indigencia, que reciben seguramente la tarjeta alimentar, la asignación universal por hijo, y también de los jubilados, que fueron los más perjudicados con el ajuste. Es un dato no menor, el Fondo Monetario Internacional pidiéndole a un gobierno argentino que atienda justamente la situación social.
Pero bueno, esta novedad de que el directorio aprobó el acuerdo con la Argentina fue importante para la Argentina y también repercutió con lo que vimos hoy en la plaza cambiaria y en los mercados, que estuvieron de fiesta porque festejaron que el gobierno logró aprobar la ley bases, festejaron que se refinanció el swap con China y también se estaban adelantando esta noticia de que el fondo iba a liberar 800 millones de dólares. Por eso los dólares cayeron. El blue lo hizo 3,11%, el MEP 3% y el contado con liquidación 2,1%. Hoy quedaron planchaditos los dólares. El contado con liquidación cerró en la punta vendedora en 1.274 pesos, cuando hace pocos días estaba encima de la barrera de los 1.300 pesos. Pero también fue un día de fiesta para los inversores, para los bonistas, para los que tienen acciones argentinas. ¿Por qué? Porque el Merval en dólares subió 4,6%, cerrando en 1.259 dólares. Y los bonos también subieron hasta 4%, en el caso de la L30, 4,4%. El riesgo país se desplomó 61 puntos y cerró en 1.421 unidades básicas. Los mercados empiezan a frotarse las manos porque ven que por primera vez el gobierno logra aprobar una ley, si bien todavía tiene que diputados confirmar los cambios que hizo el Senado, revertirlos, y que eso le da cierto músculo político a un programa de reformas económicas muy ambiciosas que todavía nadie sabía si iban a poder llevarse a la práctica porque el gobierno cuenta con minoría en las dos cámaras. Se aprobó en la legislatura porteña la ley de reiterancia para aquellos delincuentes que reincidan y esperen la condena por el nuevo delito presos. Tras la aprobación de la ley, el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, agradeció a los legisladores justamente la aprobación de esta norma enviada por el Poder Ejecutivo. La legislatura porteña aprobó esta ley que define que aquellos delincuentes que reincidan en un delito tengan que estar presos. Lo hizo con una votación total de 57, 36 afirmativos, 21 negativos. Y justamente el jefe de gobierno dijo que esto es un paso fundamental para terminar en la ciudad de Buenos Aires con la puerta giratoria. A partir de ahora, si un delincuente es detenido y tiene una causa judicial abierta, cuya pena no sea excarcelable, esperará el juicio preso. Eso significa que empieza a regir un criterio de justicia más severo para quienes vuelven a delinquir. Le damos a la justicia una nueva herramienta para que los porteños vivamos más seguros. Quiero ser claro, en la ciudad, quien comete un delito enfrenta las consecuencias. La ley de reiterancia es un paso fundamental para garantizar el esfuerzo de los que trabajan día a día para progresar y mejorar sus vidas y las de sus familias. Agradezco a todos los legisladores su apoyo a esta ley. Una herramienta fundamental para que la justicia pueda actuar mejor y podamos tener así una ciudad más segura. ¿Contra quiénes se aplicará esta nueva ley? Se aplicará en casos de narcomenudeo, lesiones y amenazas cometidas en un marco de violencia de género, usurpación, daño, tenencia y portación de armas de fuego. Al respecto, hablamos hoy con la legisladora oficialista Jimena Villafruela. Cuando un detenido tiene más de un proceso penal con requerimiento de juicio y vuelve a cometer otro acto delictivo, el Instituto de Reiterancia Delictiva dentro del marco del artículo del peligro de fuga será otra causal, otra circunstancia objetiva, y vuelvo a hacer hincapié en lo objetivo de la circunstancia, en donde el juez va a poder determinar si se le otorga o no la prisión privativa de la libertad. Mirá qué impacto podría llegar a tener, qué impacto positivo y qué avance podría tener para la ciudad en materia de justicia y de seguridad, que delitos cometidos, por ejemplo, de narcomenudeo, delitos de grooming, delitos constitutivos de violencia de género, que son cometidos por individuos que se encuentran en constante conflicto con la ley, puedan tener este instituto como herramienta a la justicia para lograr su detención y que esperen su juicio detrás de las rejas, que es donde tienen que estar. Llegan postales de Roma. Hoy el Papa Francisco recibió en el Vaticano al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, mientras todavía se estaba definiendo la suerte de la ley bases en el Senado. Según Kicillof, se trató de una muy buena reunión en la que se habló de lo que está viviendo hoy la Argentina. De que hablamos, y bueno, la situación social inevitable cuando uno está con el Papa, le hablé de lo que hacemos a nivel de
de actividad sociocomunitaria desde el Ministerio de Educación. Le comenté también los comedores escolares, le comenté también lo que hacemos desde el área de culto de la provincia, le comenté lo que hacemos también en cada uno de los barrios de la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, pudimos hablar de varios temas de la situación internacional. Una reunión importante en este marco, en este contexto nacional, internacional y en esta coyuntura, ¿no? Tras la aprobación de la ley bases, el Gobierno Nacional declaró la emergencia ferroviaria con el objetivo de mejorar los servicios. Salimos a la calle a hablar con los pasajeros para saber cómo funcionan los trenes y qué opinan sobre esta medida. Viajar en tren se convirtió en los últimos años en toda una odisea. Los pasajeros tienen bien en claro los principales problemas que padecen. Es bastante complicado, se viaja mal, pero esto no es ahora. Yo soy usuaria hace 20 años del Roca y no cambia nada. Hay un abandono hacia nosotros los usuarios, no somos escuchados. ¿Cómo podría calificar el servicio? No, ahora está malo. Está malo el servicio ahora, porque ahora es mucho tiempo ahora, ¿viste? Antes de golpe era un poquito más. La frecuencia era mucho más, mejor. Y ahora no, ahora como que se atrasa, viene lento, quedan por ahí. Muy incómodo, muy apretado. Creo que tendría que tener una frecuencia más accesible, pero bueno, qué sé yo, uno trata de acomodarse a lo que es el viaje diario. ¿Qué es acostumbrarse al viaje diario? ¿Cómo me lo podrías describir? ¿Apretado? ¿Cómo es? Exactamente, apretado, como ganado, para ser más específico. Después de la aprobación de la ley bases, el gobierno decidió declarar la emergencia ferroviaria. El objetivo es mejorar la infraestructura de trenes y sus servicios. Me parece muy bien porque es una necesidad, digamos, básica para nosotros los trabajadores que no tenemos una movilidad propia, ¿no? Está bien, era ahora. Hace 20 años o 30 que no se hace nada de nada. Lo veo bien. De a poco no sé si el presidente va a aguantar 4 años, 8, 4 años más, pero tiene que hacer algo, está bien. Los pasajeros aseguran que de un tiempo a esta parte tuvieron que acostumbrarse a viajar más que apretados. Algunos eligen como opción viajar en horario no pico para hacerlo de manera más tranquila. Sí, yo busco en el horario que, digamos, da la casualidad que siempre tengo que llegar al mediodía, así que busco en momentos de poca frecuencia. Cuando salen los trabajadores o de las oficinas, y ahí sí, se acumula mucha gente. Pero estratégicamente usted busca evitar eso. Totalmente. ¿Te pasa que por la cantidad de gente a veces tenés que dejar pasar algún tren? Sí. Hay horarios que más o menos uno que viaja cotidianamente ya sabe cuál es el tren que no puedes subir y, o sea, te tomás un tiempito, caminas más lento y te tomás el siguiente. En vistas a estos problemas, el gobierno avanzó con esta declaración de emergencia que abarca a los servicios de transporte de pasajeros y cargas de jurisdicción nacional. La medida se dispuso por 2 años y en la misma las autoridades nacionales se comprometieron a asignar un presupuesto adicional de 1.293.780 millones de pesos que serán destinados a inversiones. Hay que destacar que el plazo de esta emergencia podría extenderse por otros 2 años, en caso de que fuera considerado necesario por parte del Poder Ejecutivo o la Secretaría de Transporte. Bueno, qué calor en la ciudad de Buenos Aires y gran parte de la zona central del país. Hoy amanecimos en Capital Federal con una mínima por arriba de los 21 grados y tenemos que esperar hasta que termine el día de hoy en caso de que la temperatura disminuya, pero sería la temperatura mínima más alta de toda la serie histórica registrada. El récord está dado el 14 de junio de 1951, cuando esa mañana se registró un valor de 20 grados 6 décimas. Vamos a ver qué pasa mañana, se los voy a estar confirmando. Y la máxima, 27 grados 7 décimas a las 3 de la tarde. Estamos dentro de los días más calurosos para el mes de junio dentro de toda la serie histórica. Vean, 1951, el 14 de junio de ese día, la ciudad de Buenos Aires registró 28 grados 5 décimas. Le sigue el 7 de junio del 2005, hace muchos años, 28 grados y quedaría entonces en tercer lugar dentro de las máximas, los 27 grados 7 décimas registrados
durante la tarde de hoy. Eso nos hace alusión, nos demuestra que tuvimos uno de los días más cálidos del mes de junio en Capital Federal. Y quiero remarcar también que sobre el norte de Córdoba, Santiago del Estero, Chaco y Formosa se registraron temperaturas de 36 grados. Realmente una entrada de aire muy significativa, cálida, muy significativa para la época del año. Y todo está relacionado. Si hace mucho calor en una parte del país, significa, y es muy probablemente, que esté nevando mucho en la cordillera, porque estamos en la previa de la entrada de un sistema de baja presión acompañando a una masa de aire frío. Y tal cual se los adelanté ayer aquí, nevadas intensas. Se registraron más de 100 milímetros de nieve o milímetros de precipitación convertidos a nieve sobre la cordillera de la provincia de Mendoza. Los pasos internacionales se encuentran cerrados hasta el próximo sábado 15 de junio por lo menos, porque se acumuló más de 1,5 metros de nieve en los lugares más altos de la alta cordillera. Especial atención. Y también ustedes saben que cuando aire muy frío se está registrando en la alta cordillera, ese aire desciende rápidamente a las zonas más bajas, pero cuando desciende se va calentando, va aumentando la intensidad porque va pendiente abajo, se acelera y llega a la ciudad de Mendoza muchas veces como viento sonda. Y hoy a la mañana registraba a las 6 de la mañana más de 26 grados de temperatura, 5% de humedad relativa y ráfagas de viento del noroeste a 65 kilómetros por hora. Había polvo levantado en la superficie por ese viento sonda. Se habían suspendido las clases en algunas localidades del Gran Mendoza. Por suerte, a partir de las 2 de la tarde, la intensidad del viento sonda disminuyó y a esta hora las temperaturas ya se encuentran en descenso sobre la ciudad de Mendoza. Se acerca el partido entre la selección argentina y Guatemala, último amistoso antes de la Copa América, y la buena noticia, tanto para los hinchas como también para el cuerpo técnico, es que Lionel Messi podrá ser de la partida. Estará entre los futbolistas titulares, seguramente, que maneje Lionel Scaloni para ir de arranque en este mismo partido, junto a Dibu Martínez, Nahuel Molina, Lucas Martínez Cuarta, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico o Marcos Acuña, hay una pequeña duda, Ezequiel Palacios, Enzo Fernández, Alexis McAllister, Lautaro Martínez o Julián Álvarez y Ángel Di María. Todos ellos, sumados a Leo Messi, disputarán el partido que se jugará en el FedEx Field el día de mañana a las 9 de la noche. Recordemos, último amistoso antes de enfrentar el jueves 20 de junio a las 9 de la noche también a Canadá en el Mercedes-Benz Stadium, antes, bueno, o mejor dicho, para el debut en la Copa América. Al que no le fue para nada bien fue a River Plate, que cayó por 2-0 en la Liga Profesional del Fútbol Argentino y fue ante Riestra, un rival que a veces se considera menor, pero que Martín de Michelis quizás sobró en el arranque, en esta fecha 5 de la máxima competencia. Así comenzaba con el festejo del Topollillo, popularizado por Juan Román Riquelme, pero en este caso emulado por Barrio Nuevo a los 56 minutos de juego. Después 90 minutos más 2 y si bien River no es que era un poquito más, pero buscaba bastante al conjunto local, recibía este penal y Venegas era quien lo cambiaba por gol para que el Millonario pierda 2-0, quede sexto con 9 unidades en 5 partidos disputados, mientras que Riestra está en el puesto número 16 con 6 unidades. Levantó anímicamente, levantó futbolísticamente, pero tampoco le alcanza para estar en las primeras posiciones. Y ahora del otro lado el Millonario tiembla por Martín de Michelis, tiembla porque se le viene también un compromiso importante en Copa Libertadores ante Talleres y por su futuro en todo sentido. España vive los debates parlamentarios de una forma bastante hostil y con el uso de algunos calificativos bastante racistas también, que se dedicaron justamente entre diputados de distintos partidos. Recordemos que en España se vive cierta tensión luego de las elecciones europeas, el conflicto entre Pedro Sánchez y Javier Milei, y hoy tuvimos una escena de violencia e insultos que de alguna forma rozó indirectamente a la Argentina. Diputados que responden a Santiago Abascal de Vox utilizaron el gentilicio tucumano y sudaca.
como 2 insultos dirigidos hacia el parlamentario de Sumar, nacido justamente en Tucumán, Gerardo Pisarello. Abascal ha descalificado a Gerardo Pisarello, le ha dicho que es una especie de vendepatrias, que retiró en un momento dado la bandera de España del Ayuntamiento de Barcelona. Le ha respondido Gerardo Pisarello. Y después lo que se ha escuchado en el hemiciclo, yo he intentado escuchar algunas cosas, me ha parecido entender traidor, corrupto, me ha parecido entender tucumano por argentino. Sí, le han llamado también tucumano, ese insulto bastante xenófobo, podríamos decir, que se ha escuchado dentro del hemiciclo. La lista es larga. Hay diputados y diputadas de la dirección del Partido Socialista que están apuntando todos esos insultos. Traidor, corrupto, cobarde, lávate la boca, calaña, tonto, hipócrita, vendido, cínicos, chapote y también tucumano, entre otros insultos, e incluso sudaca. En instantes te vamos a contar qué va a pasar en diputados con impuesto a las ganancias y bienes personales. Ese y otros temas cuando volvamos con más noticias a las 20:30. La ley de bases vuelve a la Cámara de Origen, que es la Cámara de Diputados, donde el cuerpo podrá aceptar los cambios introducidos ayer por la noche en el Senado o rechazarlos de forma total o parcial. Para hablar de eso, para hablar de qué va a pasar con la suerte, no solo de la ley base, sino también del paquete fiscal, estamos en comunicación con el diputado por el PRO, Damián Arabia. Damián, buenas noches, te saluda Leandro Dario, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buenas noches, Leandro, ¿cómo te va? Buenas noches, gracias por atendernos. Bueno, ¿qué va a pasar en diputados y cuál va a ser la postura del PRO? Bueno, nosotros, primero que nada, estamos felices, contentos, celebramos que finalmente, después de tanto tiempo, se haya aprobado esta media sanción, si se quiere, de la ley bases en el Senado. Creemos que es una señal muy importante. Hoy los mercados han reaccionado de una manera muy positiva, con las acciones y los bonos en alza, el dólar paralelo bajando, bueno, el riesgo país bajando, una cantidad de señales que evidentemente demuestran que cuando los argentinos hacemos las cosas bien y con seriedad, el mundo quiere venir, invertir, lo cual va a generar mucha más producción, mucho más empleo. Así que la verdad que en este sentido celebro que el presidente haya tenido esta señal que era verdaderamente importante después de tantos meses de pedirnos al Congreso de la Nación que le demos una ley y que tanto tiempo se ha demorado. Diputado. Por supuesto nosotros... Sí, contame. Sí, no, por supuesto nosotros tenemos una mirada que es que la ley que sacamos o la media sanción que sacamos desde la Cámara de Diputados era la más adecuada. Ahora el Senado ha introducido algunos cambios, de los cuales muchos surgen de un acuerdo con el Poder Ejecutivo. Naturalmente, como es el Poder Ejecutivo el que pide esta ley, nosotros aceptaremos aquellos cambios que el Poder Ejecutivo haya, si se quiere, acordado, pero insistiremos en todos aquellos cambios que en realidad hayan surgido a partir de una mayoría desfavorable para el cambio en la Argentina. Damián, vamos punto por punto, si te parece. Me parece un poco más jugoso e interesante para aprovecharte. Por ejemplo, RIGI, el régimen de incentivo a las grandes inversiones. El Senado lo acotó a algunos sectores, entre ellos minería, energía, forestoindustria. Ustedes lo habían hecho mucho más amplio. ¿Van a insistir en el proyecto de diputados o van a aceptar ese cambio del Senado? Bueno, todavía estamos discutiendo algunas cuestiones, pero nosotros tenemos una vocación de que el RIGI sea lo más amplio posible, porque tenemos una mirada de lo que es el RIGI, que es una mirada de que la Argentina tiene que volver a generar estabilidad, un régimen estable y que perdure a lo largo del tiempo, y que eso sirva para efectivamente atraer inversiones y no quede en la nada. Esa es nuestra mirada. Después, por supuesto, a ver, nos tenemos que sentar para acordar entre por lo menos 129 diputados para volver a insistir con el proyecto original, motivo por lo cual
Así funciona la democracia y así funciona el Congreso. De la misma manera, pensamos que tenemos que tener una mirada para insistir sobre el régimen de ganancias, el régimen de bienes personales, bueno, una serie de actualizaciones que evidentemente son necesarias en la Argentina y lamentablemente en el Senado de la Nación, por, de vuelta, la representación que surge de otros tiempos, ¿no? Digo, los senadores que todavía están legislando han sido electos algunos hace casi 6 años. Esto es mucho tiempo en la Argentina. Porque evidentemente han sido electos con otro clima, bajo otros paradigmas, o inclusive, como es el caso de Martín Lustó, que ha sido electo por una fuerza del cambio y hoy ha votado con el kirchnerismo. Damián, así que ya vamos a llegar a Lustó. Te quería preguntar por algo que mencionaste antes, el impuesto a las ganancias. Hoy en el gobierno había cierta preocupación con la posibilidad de no alcanzar los votos que tuvieron en la anterior votación, valga la redundancia, de diputados. ¿Cómo está ese poroteo? ¿Va a haber impuesto a las ganancias o no? Bueno, por supuesto, el poroteo hay que hacerlo y, como dice el refrán, los pingos se ven en la cancha. Ahora, yo lo que digo es, me cuesta pensar por qué diputados que han votado de una manera ahora votarían de otra. Entonces, si ya lo aprobamos, ¿por qué ahora no lo aprobaríamos? Es decir, se te pierden un par de jugadores en el camino. Bueno, van a tener que explicar a aquellos que voten algo distinto. Vuelvo a insistir, que es posible siempre y cuando surja a partir de un acuerdo, de una lógica de decir, bueno, estas son las condiciones que han cambiado y son por estos motivos. Si no, realmente creo que va a ser muy difícil poder explicarlo, ¿no? Y bienes personales tampoco prosperó en el Senado. Era un proyecto que beneficiaba a los contribuyentes bajando las alícuotas. ¿Qué te parece cuál es el ánimo dentro de diputados con ese segmento del capítulo fiscal, bienes personales? Diría que en el mismo sentido, que a diferencia de lo que pasa con otras cosas que uno puede entender de vuelta que formen parte de un acuerdo más amplio sobre alguna determinada empresa que a partir de determinado sector decir, bueno, no se privatiza o no se privatiza todavía, o bien en una discusión aparte, con una evaluación distinta. Bienes personales, al igual que el impuesto a las ganancias, son dos elementos centrales para, primero, garantizar el equilibrio fiscal. Pero segundo, y mucho más importante, para garantizar para los contribuyentes la situación. ¿Cómo puede ser que los senadores estén votando un régimen de blanqueo con el que yo coincido y estoy de acuerdo hasta determinado monto, pero a aquellos que han pagado durante mucho tiempo y tienen todos sus dineros declarados, no le cambien el piso de bienes personales? Entonces, o hay una contradicción o es realmente un muy mal mensaje. El mensaje sería algo así como el que paga sus impuestos y tiene todo declarado es medio torpe, por utilizar un término generoso. Damián, hoy estuvo el jefe de gabinete, Guillermo Francos, en el Congreso. ¿Cómo fue esa reunión con la oposición dialoguista? ¿Qué fue lo que les pidió él a ustedes? No, fue una reunión muy buena, muy positiva. La verdad es que la posición del jefe de gabinete ya desde que era ministro de Interior y todo el tiempo ha sido una posición muy positiva, de un trabajo muy generoso, si así se quiere, y sobre todo de búsqueda de consensos, búsqueda de acuerdos en un Congreso que está muy fragmentado, ¿no? Un Congreso que tiene 38 diputados de la Libertad Avanza, 37 diputados del PRO, 34 o 33 diputados de la Unión Cívica Radical, un bloque de Hacemos que ya no es uno solo, que hay 2 bloques. Bueno, es un Congreso fragmentado que evidentemente hay que tratar de encontrar los consensos necesarios para sacar adelante estas leyes. En definitiva, la Libertad Avanza tiene un 15% más o menos de la Cámara de Diputados y un 10% más o menos de la Cámara de Senadores. Es realmente una representación muy baja para
un gobierno en términos históricos es en un piso. Así que creo que ese es un poco el rol que está llevando muy bien adelante el jefe de gabinete. Damián, la última, te pido una respuesta breve. Vos mencionaste recién a Lustó, ayer por la noche fuiste muy duro en redes sociales, lo calificaste como forro. ¿No es demasiado fuerte eso teniendo en cuenta que hace meses fueron a una elección dentro de la misma coalición? Mira, a mí lo que me parece fuerte es que una persona que se ha comprometido con el electorado falte a su palabra. Eso es lo que me parece fuerte. Me parece fuerte que una persona que ha sido electa para representar un cambio en la Argentina, para terminar con la decadencia de la Argentina, en definitiva lo único que haga sea cuidar su corporación, su kiosquito, su currito, su lugarcito, y no respetar a su electorado, a su partido político, que votó todo a favor de la ley Bases y él votó en contra con el kirchnerismo. Así que yo, mi consideración sobre él es que volvió a ser el ministro de Economía de Cristina. El mismo que nos llevó a la 125, casi a una guerra civil, hace 15 años, ahora, de vuelta, nos vuelve a llevar a un conflicto social. Damián Arabia, diputado nacional por el PRO, muchas gracias por esta nota. Buenas noches. Gracias a ustedes, un placer. Hasta luego. No es la única noticia la ley base, la única noticia positiva para el gobierno. En el plano económico logró ayer también un acuerdo con China para refinanciar el swap, algo que es muy importante porque si no Argentina iba a tener que pagar 5.000 millones de dólares que tenían que salir justamente de las reservas del Banco Central. El presidente Javier Milei va a viajar a China, se reunirá con Xi Jinping el próximo 4 de julio. Para intentar entender qué significa esto en términos económicos y monetarios, estamos en comunicación con el economista y director de la Fundación Libertad y Progreso, Agustín Echevarne. Agustín, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, un placer charlar contigo, un gustazo. El placer es mío, Agustín. Bueno, de las noticias que tuvimos en las últimas 24 o 48 horas, swap, aprobación de la ley Bases, el desembolso del FMI y la baja de la inflación, son 4 noticias muy positivas. Te tenés que quedar con una. ¿Cuál elegís? Con la ley Bases, sin duda. Yo creo que ese es porque acá lo que hay que entender es que Javier Milei está haciendo un cambio paradigmático de la Argentina. Esto es un punto de inflexión fenomenal. Y digamos, esta ley es como que continúa el DNU 70, ¿no? Y de alguna manera es el segundo paso hacia la libertad. Pero no es el último. Esto va a ser una cantidad de reformas tremendas que vamos a ver en los próximos años. Y Argentina va a estar, porque hay una convicción inmensa en el presidente, va a estar entre los primeros países más libres del mundo. Y si la Argentina llega a estar entre los países más libres del mundo, lo que va a suceder es que se van a liberar las fuerzas de la gente, que va a tener una creatividad inmensa, va a generar cosas nuevas, va a haber un montón de jóvenes que van a crear nuevas empresas y de gente que va a venir de afuera a invertir. Y Argentina va a tener una expansión económica, pero muy, muy importante en la próxima década. Agustín, ¿por qué te parece hoy justamente que los mercados reaccionaron tan bien? O sea, hoy tuvimos suba de acciones, suba de bonos, baja de riesgo país, baja del dólar. ¿Por qué vimos esa reacción hoy? Bueno, yo lo anticipé inmediatamente que si salía la ley Bases la íbamos a tener, porque los mercados miran hacia adelante, tenían una preocupación. La preocupación que tenían es que justamente Javier Milei tiene pocos diputados y pocos senadores y que entonces tal vez no podía sacar ninguna ley. Y acá se demostró que sí, que con el manejo político que han logrado, pudieron sacar esta ley que es importante. Ahora en diputados es más simple porque ya la aprobaron, como sacó simplemente los cambios son aprobados por una mayoría simple, también por mayoría simple pueden ser rechazados por diputados. Y algunas cosas serán rechazadas, otras no, serán aprobadas, pero es un paso adelante. Y ese paso adelante es enorme y se suma a que el gobierno ha hecho un trabajo inmenso para recomponer el Banco Central, para bajar la inflación, que estaba en el 25% anual en minoristas, pero recordemos que estaba en 54% en mayoristas. Fíjate que hay un debate, ¿viste?, si estábamos yendo o no a la hiperinflación. Y uno de los grandes autores de hiperinflación es Philip Kagan. Y Philip Kagan decía que la hiperinflación es cuando llegás al 50% mensual. Cosa que es un número medio arbitrario, yo nunca lo tomo muy en cuenta, pero en realidad
estábamos, y lo dije siempre, en un proceso hiperinflacionario, pero en precios mayoristas ya habíamos llegado al 50%. O sea que incluso algunos podrían decir que ya estábamos en hiperinflación en diciembre. Y de ahí pasamos de 25 a 20, a 11, a 8,8 y ahora 4,2. Salió muy parejito a lo que nosotros estimamos en 4,3. De modo tal que está ganando esa batalla. Y cuando mirás el balance del Banco Central, es tremendo cómo lo están mejorando. Pasamos de 12.000 millones de dólares de reservas negativos, de reservas netas, a estar en positivo. Y por eso lo del swap, que por supuesto es una buena noticia porque te da cierto aire, pero en realidad yo siempre miro las reservas netas. Y las reservas netas son las mismas, si tenés o no el swap. Porque te bajan si tenés que pagarlo, bajan las reservas brutas, pero no las netas. Y bajan los pasivos, o sea, bajan activos y pasivos en el balance. No cambia tanto. Pero de todas maneras está bueno tenerlo porque te da más margen de acción por alguna eventualidad. Así que eso también suma. Agustín, son todas noticias positivas. Hace 3 años, Javier Milei dijo en este canal que él no iba a negociar con China, que no iba a negociar con comunistas. Sin embargo, ahora, bueno, logra refinanciar el swap y viaja a verlo a Xi Jinping en una fecha muy importante, 4 de julio, Día de la Independencia de Estados Unidos. ¿Está el presidente recalculando? Bueno, el presidente tiene una visión clarísima que vamos a ir hacia un país libre y todo su discurso lo que ha marcado es eso. Después, por supuesto, cuando lo que importa son los intereses de la Argentina, y los intereses de la Argentina, por supuesto, están en comerciar con todo el mundo. Pero marca un alineamiento, más que un alineamiento, diría, él demuestra que Argentina es Occidente. Argentina es Occidente, es parte de Occidente. Argentina es parte de lo que es Europa, Estados Unidos, Japón, Australia, Nueva Zelanda. Tuvimos un momento largo y muy raro, ¿no? Donde algún gobierno anterior se alineó con países que no tienen nada que ver con nosotros, que son los países totalitarios, ¿no? Con Irán, ahora con la Rusia que invade Ucrania. Digamos, eso por suerte se terminó. Entonces hoy tenemos un país que claramente está en Occidente y alineado con Occidente, pero vamos a comerciar con todo el mundo. Y es lo que hay que hacer. Tenemos que comerciar con China, con Europa, con todos los países de la Tierra. Hay que abrir el comercio en Argentina, tenemos que ir hacia una apertura. Vos sabés que Argentina es uno de los 10 países más cerrados de la Tierra. Y nosotros tenemos que hacer un cambio. Por eso la cantidad de reformas que hay que hacer en Argentina son enormes. Y lo que está bueno de esta ley base, y si se aprueba también lo del impuesto a las ganancias, que está en discusión, todavía vamos a ver qué pasa en diputados, pero ahí rápidamente ya anunció el ministro Caputo que va a bajar el impuesto país del 17% al 7%, ya es una nueva apertura. Es decir, todo lo que va a ir recomponiéndose la economía, todo lo que va a aumentar la recaudación por la recuperación de la economía, lo van a reinvertir en bajar impuestos. Y Agustín, entonces vamos a entrar en un círculo virtuoso. Agustín, todas estas noticias que vos nos estás contando, que son positivas, ¿cuándo y cómo van a impactar en el bolsillo de la gente? Porque la verdad que el poder adquisitivo también viene muy golpeado. Sin duda, este fue un programa muy duro. A mí lo que más me sorprendió es que no bajó la imagen del presidente a pesar de que la gente está haciendo sacrificios. Es decir y es lo que te diría que más optimismo me da, más que el presidente, más que todo lo demás que podemos mencionar, lo que más optimismo me da es que los argentinos, o una buena parte de los argentinos, saben que necesitamos hacer este sacrificio para salir adelante. Ahora ya empieza a haber mejoras. Si vos mirás, los salarios ya están yendo más rápido que la inflación en los últimos meses. Así que ahí empieza a haber una recuperación. Hay una recuperación de la economía, incluso cuando mirás en detalle los números que todavía de industria y demás, que estamos abajo del agua, por supuesto, pero ya estamos mejor que marzo. Entonces empezás a ver una recuperación en casi todo. Marzo fue el subsuelo, ¿no? Marzo fue un subsuelo de actividad, claro, y de poder adquisitivo. Exactamente, exactamente. Hasta marzo fue un subsuelo. Nosotros dijimos que iba a ser una B, que ibas a tener una caída fuerte. Hubiera sido mejor, por supuesto, aprobar la ley bases en febrero, en marzo. Pero bueno, ya está. Estamos acá y acá hay que mirar hacia adelante. Y yo creo que hacia adelante lo que vamos a ver es una recuperación progresiva. Fue fascinante lo que pasó esta semana con la avenida también. Tuvimos, y no sé si conocés el evento que hemos hecho, pero tuvimos 37 oradores que venían del mundo. Sí, estuvo hablando Elon Musk en ese evento que organizaron ustedes en la fundación, y de hecho Elon Musk pidió públicamente a los argentinos que apoyen a Milei. ¿Cómo fue ese mensaje que dio? ¿Y tiene algún interés Elon Musk en invertir en Argentina?
Mira, fue fascinante porque Johan Orberg, que fue el que le hizo la entrevista, que además es un pensador tremendo, hay que leer sus libros, yo se los recomiendo a todo el mundo, le preguntó ¿qué le diría usted al presidente, qué consejo le daría usted al presidente Milei? Entonces dijo, mire, yo leo muchísimo, Elon Musk se pasa leyendo, es un tipo brillante, hay que escucharlo, les recomiendo que lo escuchen porque está ahí, vale la pena escucharlo más de una vez, escúchenlo varias veces, es buenísimo, es media hora tremenda. Pero cuando le preguntan eso, dice, bien, yo leo todo lo que puedo, y todo lo que leo sobre Milei es todo correcto, todo lo que está haciendo está bien. Entonces lo que yo les sugiero es a los argentinos, apóyenlo a Milei. Si ustedes hacen lo que el presidente Javier Milei, o sea, si lo dejan al presidente Javier Milei hacer lo que él quiere hacer, Argentina va a tener un periodo de prosperidad inaudito que no tuvo en los últimos 100 años y va a crecer muy fuerte. Y yo creo que es así, pero no porque lo diga Elon Musk. Es así porque nosotros liberamos las fuerzas del mercado. La Argentina tiene un potencial tremendo. Tenemos una cordillera igual que la de Chile, porque es la misma cordillera. Ellos exportan 60.000 millones de dólares y nosotros 3.000 millones. Cuando empecemos a explotar la cordillera va a volar ese sector, pero también va a volar Vaca Muerta. Cuando permitamos hacer economía del conocimiento y tener entre las reglas claras y seguridad jurídica, yo te aseguro que la Argentina va a ser un país extraordinario. Yo estoy muy optimista con Argentina. Va a ser difícil, va a ser duro. Este año todavía va a ser muy complicado, pero vamos a ir mejorando progresivamente y a partir del año próximo yo creo que va a ir muy por arriba. Y es por eso que están preocupados los de la oposición, porque el año que viene Milei va a ganar las elecciones. Y yo creo que muy probablemente que además va a ser reelecto. Entonces están muy preocupados porque se está cortando todos los curros. Es muy simple, por eso salen a la calle, incendian un auto, tiran piedras. No se preocupen, son los últimos estertores de esos personajes. La Argentina va a andar bien, yo estoy muy convencido. Agustín Echevarne, economista y también optimista. Muchas gracias por esta nota. Así es. Muchas gracias. Hasta luego, buenas noches. El escenario era una tensa discusión entre diputados sobre el proyecto del gobierno de Giorgia Meloni de conceder autonomía a las regiones. Y mirá lo que pasó. En pleno debate, el diputado del Movimiento 5 Estrellas, Leonardo Dono, se acercó al ministro de Asuntos Regionales y de Autonomía, Roberto Calderoli, miembro de la Liga del partido ultraderecha de Matteo Salvini, e intentó entregarle de manera simbólica una bandera italiana. Esto que provocó la ira de los diputados de la Liga, que atacaron ferozmente a Dono, quien tuvo que ser evacuado en silla de ruedas y trasladado a un hospital cercano. El Ministerio de Defensa ruso publicó hoy imágenes de la llegada del submarino de misiles de crucero Kazan y la fragata clase Almirante Gorshkov al puerto de La Habana, Cuba. Según las autoridades rusas, durante los próximos días, las tripulaciones participarán en eventos protocolarios y explorarán atracciones locales. Antes de atracar, el Almirante Gorshkov y el Kazan completaron un ejercicio militar utilizando simulaciones de misiles de precisión. Tanto Estados Unidos como Cuba dijeron que no representa una amenaza. Mientras tanto, los cubanos hacen colas para visitar las dos embarcaciones. Y la atmósfera no descansa, no tiene fronteras y en este caso una zona de tormentas durante gran parte de esta semana estuvo generando fuertes precipitaciones en la Florida, en el sudeste de los Estados Unidos. La situación fue calificada de alto riesgo por las autoridades, representa una amenaza considerable para la vida y la propiedad. Este evento climático se viene dando desde el pasado domingo, pero se intensificó durante este jueves 13 de junio a partir del mediodía y se espera que persista hasta la tarde de mañana, viernes 14. Las fuertes lluvias continúan cayendo sobre el sudeste de la Florida, afectando regiones como Broward Costero, Miami-Dade y también la zona de Key West. Las lluvias alcanzaron en algunos lugares los 457 milímetros y realmente hubo una gran extensión de zona continental que se vio completamente inundada debido a las lluvias inusuales en el sudeste de los Estados Unidos. Y se vivió una situación
muy particular. Se viralizó en las redes sociales. El Kun Agüero se encontraba con algunos amigos, el ex jugador de Independiente, sobre Miami. Y claro, desoyeron los avisos de alerta del Servicio Meteorológico de los Estados Unidos y fueron sorprendidos por una gran cortina de agua, 1 hora y pico de lluvia impresionante. Vamos a ver la situación. Entró todo agua. No, la casa le entró agua. ¡Rezá, Malena, rezá! No, boludo, a las casas le está entrando agua. No, sí, sale derecho, gordo, dale, gordo. Bueno, muchísima lluvia, ¿eh? Ya se había registrado durante horas de la mañana una precipitación en esa región de Miami de más de 100 milímetros. Estaban en alerta nivel naranja y, bueno, uno de los principales consejos era eviten salir de las casas, no salgan porque ponen en riesgo sus propias vidas. Desoyeron el servicio meteorológico y, lamentablemente, o mejor dicho, fueron afortunados en el fondo, porque si bien se encontraron con esa cantidad de agua impresionante que prácticamente tapaba la camioneta, la sacaron barata. Bueno, y venimos, mejor dicho, para Sudamérica, porque un río atmosférico, una zona de mucha humedad en capas bajas de la atmósfera, dejó lluvias excesivas sobre el sur de Chile, en este caso, y más de 8.000 personas fueron afectadas por un fenómeno de fuertes nevadas, lluvias torrenciales y vientos huracanados en el Biobío y en el Ñuble. Son las más perjudicadas. El Ministerio de Educación suspendió las clases en toda la región del Biobío y varias otras comunas aledañas hasta mañana. Hay calles y autopistas cortadas, mientras que en algunos casos otras quedaron bajo el agua por el desborde de los ríos. El presidente Boric declaró el estado de catástrofe para disponer de mayores recursos en la asistencia a las personas damnificadas. Por suerte, a partir de mañana el tiempo va a empezar a mejorar sobre el sur y centro de la República de Chile. A los 76 años murió Julio Pane, maestro del bandoneón y parte de la historia grande del tango de nuestro país. Julio fue parte de las orquestas de grandes del calibre de Horacio Salgán, Leopoldo Federico y Astor Piazzolla. Pane era el primer bandoneón de la Orquesta de Tango de la Ciudad de Buenos Aires. Formó parte de la vanguardia en los años 60 y durante toda su carrera hizo yunta con gente que amaba el tango. Era un exigente y un exquisito a la hora de interpretar la música y decía que le gustaba la música bien tocada. Sus restos serán velados mañana por la mañana en la sede de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Además, el sábado a las 23 horas por el canal de la ciudad se emitirá el documental Divagación y Tango y un concierto junto al guitarrista Hugo Rivas y el pianista Pablo Estigarribia. Te contamos este y otros temas en instantes cuando volvamos con más noticias a las 20:30. Un viejo conocido regresó a la Ribera para vestir la camiseta de Boca porque Gary Medel está otra vez en el Xeneize. Fue presentado, no sin antes hacer la revisión médica correspondiente en compañía del Chelo Delgado, uno de los integrantes más fieles del Consejo de Fútbol de Juan Román Riquelme. Y el chileno de 36 años firmó contrato, atención, hasta diciembre de 2025, una temporada y media, si contamos también lo que resta del año. Así que la idea de Diego Martínez es anotarlo lo antes posible para que su debut sea por Copa Argentina ante Almirante Brown el próximo 19 de junio en el Estadio Islas Malvinas por los 16avos de final, y utilizará la camiseta número 19, número con el que ya fue presentado.
Primero, aclararle a toda la gente de Defensa y Ahora Justicia está encargado de llevar adelante la actualidad de Independiente. En ese momento le tocaba la de Defensa y Justicia y lo hizo muy bien. Por eso se ganó su oportunidad en un club grande. Y se trata de Julio Bacari. Me encanta la presión, fue la primera de las frases que pronunció al ser presentado el entrenador, que también firmó contrato hasta diciembre de 2025, pero con el club de Avellaneda. Estoy muy contento por esta posibilidad. Uno siempre se ilusiona con los proyectos y en este caso por la institución con la cual los estoy viviendo. Fue también otra de las frases, uno de los dichos más resonantes que dejó Bacari después de ser presentado en Independiente. El partido anterior, yo creo que hasta lo ha terminado. Ya nos estamos acercando al final, pero antes Nacho contesta la pregunta del millón. ¿Cuánto tiempo más va a durar este calorcito? Un par de horas más, nada más. A esta hora entre 22 y 24 grados en la ciudad de Buenos Aires. El cielo se encuentra nublado. El viento leve del noroeste a 7 kilómetros por hora y la humedad 64%. Un dato llamativo es la presión, que está muy baja. 996,2 en hectopascales. Y eso es presagio, síntoma de que se está acercando un frente. En este caso, un frente de aire frío que va a llegar entre la mañana y el mediodía de mañana, acompañado de viento del sector sur. Y bueno, tengo que decir que mañana no va a haber solcito, vamos a tener chaparrones y tormentas. Tapo ese solcito con 17 grados de temperatura y viento moderado del noreste. Vamos a tener el viento, del sudeste a 20 kilómetros por hora. Y vamos a ver para la tarde, porque va a continuar la probabilidad de lluvia. Hoy hay muchos soles hoy, pero mañana hay algunas lluvias con una máxima de 21 grados y viento moderado del sector sudeste, la humedad 90%. Y hacia la noche el cielo mayormente nublado, no se esperan lluvias y la temperatura 16 grados. Así que mañana a salir con algún piloto, algún paraguas, porque puede llover, por momentos débil, por momento un poquitito más fuerte y va a descender un poco la temperatura, pero no va a ser frío. Panorama inestable entonces. Inestable el viernes. Muy bien, muchas gracias Nacho. Hasta aquí te contamos lo que pasó en tu ciudad, en el país y en el mundo. Gracias por acompañarnos. Le mandamos un fuerte abrazo a Silvina Brandimarte, que se recupere, que recupere la voz. Y nosotros nos reencontramos de vuelta mañana con más noticias a las 20:30.